Hola, buenos días. En la clase de hoy hablaremos de los Incoterms y cómo usarlos en el comercio internacional. Antes que nada, repasaremos un poco el índice para ponernos en situación de lo que veremos en esta clase. Hablaremos de qué son los Incoterms, qué regula estas herramientas, la clasificación en los 4 grupos que tenemos, E, F, C y D, los tipos que están incluidos dentro de estas categorías, ¿vale? Que son varios. A veces, por ejemplo, en la categoría E tenemos 1, pero en la F tenemos 3, que rigen diferentes normas para poder realizar una operación comercial internacional. Y acabaremos con una pequeña conclusión que nos permitirá ver a mayor escala lo que hemos trabajado para ver cómo aplicarlo correctamente y que no cause un problema en una compraventa que podamos tener con un cliente que esté al otro lado del mundo. Para responder a lo que es un Incoterm, término que proviene de International Commercial Terms, que en español quiere decir términos de comercio internacional, como su propio nombre indica, son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Debido a ello, son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Estos términos no siempre son los mismos, ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente unos 10 años, sufren actualizaciones, para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. Fueron creados por la Cámara Internacional de Comercio, allá por el año 1936, por lo que son términos que están entre nosotros desde hace ya mucho tiempo y que han servido de gran ayuda en su mayor parte en el comercio marítimo, para el que es una ventaja fundamental en cuanto a las condiciones y negociación de las partes en el transporte internacional de mercancías. También sirven, por ejemplo, para el transporte terrestre nacional, pero son mucho más útiles cuando hay transportes de larga duración, como son el marítimo, por ejemplo, o el aéreo. Si nos fijamos en los grupos que conforman estos Incoterms, tenemos 4, como hemos dicho antes. El primero es el grupo E, en el cual la entrega se hace a la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, las del vendedor siempre, lo que significa que es el término más beneficioso para el vendedor, desde el punto de vista que no tiene que hacer nada más. Simplemente lo que se encargará de hacer es empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que de la parte compradora vaya a dárselas. En el grupo F tenemos la entrega indirecta, es decir, el vendedor pone los bienes a disposición del transporte principal. Ese transportista contratado lo paga y lo elegirá siempre la parte compradora. Por tanto, el vendedor lo que tiene que hacer es hacerse cargo del transporte hasta la parte del transporte principal. El grupo C, la entrega también es indirecta y en los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el transporte principal que va a utilizarse para hacer este transporte de las mercancías. El grupo D, encontramos ya la diferencia de que la entrega es directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de todos los costes y de todos los riesgos del traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado por el contrato. Entonces empezaremos con este total de 11 tipos de Incoterms, revisando primero el ex-works. En el término ex-works, que significa en fábrica, el vendedor o exportador, siempre entenderemos como vendedor el exportador en este caso, le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes, ¿vale? Siempre los del vendedor. Pasando por el grupo F, tenemos 3 tipos. Empezaremos con el free carrier o libre transportista. El vendedor entregará la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y riesgos hasta que se entregue la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación. Siguiendo con estos tipos tenemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, o en español el libre al costado del buque, que literalmente significa eso. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen, al lado del buque, donde se transportará la mercancía. Pero al lado significa al lado, los contenedores justo al lado de cargarse encima del barco. El último punto que tenemos es el FOB, que es Free On Board, libre a bordo, que este ya sería un paso más adelante del FAS, y el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube ya a bordo del medio de transporte, así como del despacho de exportación y gastos de origen. El próximo tipo que tenemos es el C, que aquí encontramos 4 subgrupos. El primero es el CFR, Cost, Insurance and Freight, que es coste, seguro y flete. El vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino. En esta vez ya hemos cruzado, digamos, el mar y llegaríamos ya al destino, incluyendo el despacho en exportación, gastos de origen